Imaginemos, ¿qué pasaría si te desafiaran a un duelo? Para empezar, el simple hecho de recibir tal desafío significaría que vives en algún momento entre los siglos XV y XIX en Europa, muy probablemente en Italia, Francia o Rusia. En aquella época, estos países estaban atrapados en una auténtica fiebre de duelos. En Francia, fue durante los siglos XVI y XVII la edad de oro de los duelos con espada. En Rusia, en el siglo XIX, cuando las pistolas se convirtieron en el arma preferida. En segundo lugar, ser desafiado a un duelo implicaría que perteneces a la nobleza. La práctica del duelo se extendió inicialmente entre la aristocracia, ya que tenían el derecho de portar armas y se consideraban portadores de una dignidad personal inherente o honor que nadie, ni siquiera el rey, podía mancillar. Las cuestiones de honor eran especialmente delicadas para la nobleza desde los tiempos de la caballería. Si un noble era insultado de alguna manera, la ofensa no podía quedar sin respuesta. De lo contrario, se le consideraba deshonrado. Además, era sumamente fácil ofender el honor de un noble o de un oficial, que también solía provenir de la nobleza. Una broma fuera de lugar, un sarcasmo mordaz o una disputa por una bella dama, cualquier pretexto podía ser suficiente. Algunos individuos se sentían atraídos por los duelos simplemente por el placer de batirse en combate. Incluso existían duelistas habituales, los llamados bretteurs, diestros con las armas y responsables de la muerte de numerosos adversarios a lo largo de sus vidas. Sin embargo, sus vidas solían ser igualmente cortas. Para algunos, la ganancia material era un incentivo adicional, como los trofeos obtenidos de los rivales derrotados. En la época de D'Artagnan y los Tres Mosqueteros, era una práctica común reclamar el arma del adversario vencido. Incluso entre los berserkers escandinavos existían los duelistas. Aunque el término duelista aún no existía en aquella época, los desafíos a combates singulares eran una práctica habitual. Un berserker podía codiciar abiertamente la propiedad o la mujer de un compañero de tribu, obligándolo a desafiarlo a un holmgang, un duelo vikingo, que en la mayoría de los casos terminaba con la muerte del retador. Esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Se podía rechazar un desafío a duelo? En teoría, sí. Antes que nada, un desafío a duelo solo podía ser aceptado por alguien de igual estatus social. Un soldado no podía desafiar a un oficial, ni un campesino a un noble. Si lo hacían, el desafío simplemente sería ignorado, sin causar ningún daño a la reputación del retado. Sin embargo, si el desafío provenía de alguien del mismo rango, rechazarlo mancharía el honor del oficial o del noble, convirtiéndolo en un paria dentro de la sociedad. Un oficial que se negara a un duelo no solo deshonraría su propio nombre, sino también el de todo su regimiento, lo que probablemente lo llevaría a renunciar. Aunque esto seguía siendo mejor que morir en un duelo, la mayoría prefería defender su honor. En casos excepcionales, el rechazo era posible incluso entre iguales. Por ejemplo, si tu habilidad con las armas era tan superior que tu oponente no tenía posibilidad de ganar, una negativa podría interpretarse como un gesto de misericordia hacia el desafiante y pasar desapercibida. Si aceptabas el desafío, como probablemente lo harías, aún existía la posibilidad de reconciliación, incluso hasta el momento en que el duelo estaba a punto de comenzar. Esto dependía en gran medida de tu relación con el desafiante. Ofrecer una disculpa podía ser la alternativa más sencilla, siempre que tu orgullo lo permitiera. Si lograbas llegar a un acuerdo sin rechazar el duelo, esto no se consideraba cobardía. Se conocen muchos casos en los que uno o ambos duelistas disparaban al aire, resolviendo así el conflicto de manera efectiva. Para defender el honor, no era necesario ganar el duelo ni siquiera combatir en él. Lo importante era someterse a la prueba y estar dispuesto a defender el honor con la propia vida. Los segundos también podían ayudar a alcanzar una resolución pacífica. Incluso podían negociar en tu nombre si tenían la autoridad para hacerlo. En raras ocasiones, los segundos de ambas partes podían complicar la situación al pelear entre ellos, lo que podía dar lugar a duelos no de 1 contra 1, sino, por ejemplo, de 3 contra 3. Aún así, no podías prescindir de un segundo. Una vez emitido el desafío, los participantes solían evitarse. Después de todo, estaban ofendidos.
Por ello, las negociaciones y la organización del duelo se llevaban a cabo a través de intermediarios. El segundo también era responsable de asegurarse de que se respetaran las reglas o el código de duelo, en caso de que existiera uno. Un segundo podía ofrecerse voluntariamente, aceptar a petición tuya o negarse por razones personales. Si evitar el duelo era imposible y la reconciliación inalcanzable, tú como la parte desafiada tenías una ventaja: la elección de las armas. En la era de las espadas, los duelistas usaban las armas que portaban a diario. Una vez que las armas de fuego reemplazaron al acero frío, se introdujeron pistolas especiales para duelos. Estas eran esencialmente de un solo uso, pues no se disparaban antes ni después del duelo. Usar pistolas desconocidas buscaba igualar las posibilidades de los participantes, dado lo impredecible que podía ser un arma nueva en un único disparo. Incluso un fallo de ignición se consideraba un intento válido. Así, determinar al ganador quedaba en manos de fuerzas superiores, por así decirlo. Las pistolas militares rara vez se utilizaban, ya que la habilidad del tirador jugaba un papel mucho mayor. Sin embargo, en teoría, la elección de armas no tenía restricciones. Se han documentado duelos con rifles militares o de caza, candelabros e incluso bolas de billar, en ocasiones con desenlaces fatales. Entre la gente común, las peleas con cuchillos eran habituales, pues se les prohibía poseer armas más imponentes. Eran especialmente populares en España e Italia. Otro tipo inusual de duelo, originado en América y extendido a Europa, consistía en sortear el suicidio, un método sumamente extremo de resolver disputas que garantizaba la muerte de al menos un participante. Esto nos lleva quizás a la pregunta más crucial sobre los duelos. ¿Cuáles eran tus probabilidades de sobrevivir? Si elegías el acero frío, tu supervivencia dependía enteramente de tu destreza en la esgrima. Las condiciones de estos duelos no solían variar demasiado. Por lo general, se llevaban a cabo en un área limitada donde los oponentes podían moverse con libertad. En los duelos de los siglos XVI y XVII, era común sostener una daga en la mano izquierda mientras se empuñaba una espada con la derecha. A pesar de que la idealización del duelo se basaba en nociones de honor y nobleza, los combates solían incluir tácticas poco caballerosas: golpes, patadas, ataques por la espalda, rematar al adversario, entre otras. A medida que evolucionaron las reglas del duelo, tales prácticas fueron prohibidas gradualmente. Cuando las espadas dejaron de usarse en los ejércitos regulares, los sables o los estoques se convirtieron en las armas preferidas para los duelos. Para el siglo XIX, los duelos con acero frío solían resolverse con la primera herida, con la presencia de un médico para evaluar su gravedad y brindar asistencia. Si elegías pistolas, las condiciones del duelo se volvían fundamentales. Dependiendo de la gravedad de la ofensa, los oponentes podían exigir una distancia de disparo más corta, en algunos casos mínima, para garantizar un impacto. A tan corta distancia, apenas se distinguía de un sorteo suicida. En el llamado duelo del pañuelo, los duelistas sostenían los extremos opuestos de un pañuelo mientras apuntaban sus pistolas el uno al otro, aunque solo una estaba cargada. Tales prácticas no eran generalmente aceptadas en los códigos de duelo. Si el retador proponía condiciones completamente inaceptables, esto podía ser motivo suficiente para rechazar el duelo sin sufrir la condena social. En Rusia, la forma más común de duelo con pistolas involucraba barreras. Los oponentes comenzaban a una distancia determinada de la barrera y avanzaban a la orden. La distancia entre barreras solía variar entre 10 y 20 pasos, pero los participantes podían disparar en cualquier momento durante su avance o al llegar a la barrera. Si un duelista disparaba antes de alcanzar la barrera, el otro podía exigir que se cerrara la distancia antes de hacer su propio disparo, siempre y cuando todavía pudiera hacerlo. Si ambos fallaban, el incidente podía considerarse resuelto, o dependiendo del acuerdo previo, se recargaban las pistolas para un nuevo intento. En la Rusia zarista, aproximadamente el 10% de los duelos terminaban en heridas graves o en muerte, aunque la mayoría concluía sin derramamiento de sangre. No obstante, los duelos rusos eran considerados excesivamente crueles. En Europa, la mortalidad asociada a los duelos era menor,
Independientemente de las probabilidades de un desenlace fatal, la frecuencia de los duelos reducía significativamente la esperanza de vida. En Francia, durante el auge de la fiebre de los duelos, eran tan comunes que los nobles podían llevarlos a cabo justo a las puertas del Palacio Real. La escena de los tres mosqueteros, en la que D'Artagnan organiza 3 duelos en un solo día, refleja con precisión el espíritu de la época. Armand Dados, la inspiración para el personaje de Athos en la novela de Alexandre Dumas, murió en un duelo. Otro duelista famoso fue el presidente de los Estados Unidos, Andrew Jackson, quien escapó por poco de la muerte a pesar de sufrir una herida grave, y aún así logró matar a su oponente con una bala alojada en el pecho. Ahora bien, supongamos que la suerte estaba de tu lado y salías victorioso. Eso no significaba que tus problemas hubieran terminado. Los duelos estaban prohibidos en todas partes. Los gobiernos no querían permitir la pérdida absurda de individuos valiosos. Además, resolver disputas mediante duelos, en lugar de recurrir a los tribunales, socavaba la justicia del Estado y ponía en entredicho la autoridad del gobierno. Quienes desafiaban la prohibición se enfrentaban a severas penas, incluida la ejecución. Sin embargo, esto no disuadía a los duelistas. Los duelos se realizaban en secreto y por lo general solo llamaban la atención de las autoridades cuando resultaban en una muerte, lo cual era relativamente raro. Incluso en los tribunales, los duelistas solían recibir un trato indulgente. Por ejemplo, el oficial francés Georges Dantes, quien mató al más grande poeta de Rusia, Alexander Pushkin, solo fue exiliado de regreso a Francia. El último duelo mortal conocido en Inglaterra tuvo lugar en 1852 y el vencedor solo cumplió 7 meses de prisión. Afortunadamente, el duelo ha caído completamente en desuso, y no solo porque siga siendo un delito. La práctica del duelo finalmente desapareció después de la Primera Guerra Mundial, cuando el mundo presenció tanta muerte que arriesgar la vida por un guante arrojado se convirtió en un vestigio del pasado. Así que si alguien te reta a duelo hoy en día, recuerda que la elección de armas es tuya. Elige algo seguro para ambas partes.